Vamos a elaborar hoy un tutorial acerca de la elaboración de base de datos con Excel. Ya tenemos un tutorial anteriormente colgado, pero es un poco más corto. En este vamos a ampliar algunos detalles. Primero vamos a explicar un instrumento de recolección de datos para algunos proyectos de investigación, en esto para los diseños de caso control. Por ejemplo, tenemos un instrumento de recolección de datos que se denomina factores de riesgo para parto pretérmino y consta de 3 ítems. La primera, que son datos de filiación del sujeto de estudio, que puede ser una procedencia, el número de ficha, que no debe faltar porque es lo que va a ir en la base de datos como ID o como número, el número de historia clínica para poder volver al sujeto y sacar información que creamos que no es la adecuada, o también en la historia clínica está el lugar como ubicarlo para interrogarlo. Datos del diagnóstico. La parte 2, datos del diagnóstico, nos habla acerca de que si el sujeto fue un caso o fue un control, y debemos marcar según corresponde. Y el tercer ítem es el registro de los factores de riesgo, que finalmente vamos a someter a análisis. Ya nos vemos. Aquí vamos a hacer check en donde corresponda, si es en sí o es en no, y la observación si es que es pertinente alguna información adicional para tener un dato más puro. Por ejemplo, en edad materna podemos colocar si fue edad materna extrema y cuál es la edad de la paciente. Por ejemplo, podemos decir que un paciente que procede de Huacho, bueno, la ficha sería la número 1, ¿no? Y el número de la historia clínica del paciente, un dato del diagnóstico, este dato sería un caso, ¿no? Y en el momento de registrar los factores de riesgo podríamos decir una edad materna extrema, 16 años, tiene preeclampsia, podemos colocar que no tiene preeclampsia y podemos colocar su presión y que no hubo proteinuria, ¿no? Hábito de fumar desde los 13 años y una cajetilla por día. Control prenatal inadecuado, solo 2 controles. Una infección urinaria, bueno, y nada más pertinente que colocar ahí, vaginosis tampoco, un embarazo gemelar, antecedente de parto pretérmino, que embarazo gemelar no, antecedente de parto pretérmino tampoco, talla baja y podemos colocar que mide 1,45 m, pobreza materna, sí, y podríamos colocar que percibe 180 soles o nuevos soles al mes, ¿no? Entonces, esta es la forma de llenar un instrumento de recolección de datos, y tendremos pues un instrumento para cada unidad de análisis. ¿Cómo podemos utilizar estos datos para crear una base de datos? Bueno, pues vamos a abrir nuestra hoja de cálculo y para ello pues necesitamos esta información. Lo más importante para una base de datos aquí es el ID o el número. Podemos colocar también los datos de procedencia, la historia clínica, pero es suficiente con el ID, ya podemos ir a la historia clínica porque no es pertinente para ningún análisis. Datos del diagnóstico, podemos colocar acá diagnóstico, y el registro de los factores de riesgo, si tuvo una edad extrema, aquí podemos colocar edad, preeclampsia, fuma, si es fumadora, control prenatal inadecuado, infección de tracto urinario, podemos colocar una cicla, vaginosis bacteriana, embarazo gemelar, antecedente de parto pretérmino,
talla y pobreza. Los datos que vamos a llenar son los mismos datos que nosotros hemos visto hace un momento. Por ejemplo, este lead sería el 1, la procedencia sería el lugar de donde viene, que en este caso sería Huacho. El diagnóstico sería un parto pretérmino. La edad, 16 años. Preeclampsia, podríamos poner que aquí es no. Fuma, sí. Control prenatal inadecuado, también. Un control prenatal inadecuado. Infección de tracto urinario, no. Vaginosis bacteriana, sí. Podemos seguir llenando esta base de datos. Embarazo gemelar, no. Antecedente de parto pretérmino, no tampoco. La talla, 1,45 m. Pobreza, podemos colocar el sueldo directamente de la paciente, 180 soles. Seguimos con un segundo caso, ¿no? Mira acá, podemos colocar caso número 2, que procede de Lima, que es sin parto pretérmino. Su edad es 26 años. Preeclampsia, si tuvo preeclampsia. Fuma, no. Control prenatal inadecuado, tampoco. Infección de tracto urinario, sí. Seguimos colocando la información hasta completar. La vaginosis bacteriana hasta el final es no. La talla es 1,65 m. Y en cuanto al ingreso, tiene un ingreso de 2.800 nuevos soles. Entonces, si nosotros ya trabajamos directamente en nuestra base de datos, vamos a incrementar la fuente y vamos a dar una opción central. Para poder ver el acceso a todos. Nosotros ya vamos a tener que llenar más datos. En este caso, como no tenemos más datos, vamos a llenarlos al azar. Vamos a imaginar que tenemos una base de datos de 40 sujetos. Y la procedencia que sea de 3 lugares, ¿no? Entonces que sea, por ejemplo, Lima, Huacho y Chimbote. Entonces para Lima 1, Huacho 2 y Chimbote 3. Entonces, lo que hacemos, podemos seleccionar, insertamos una función aleatorio entre, como son 3, de 1 a 3. Ya tenemos esta información, y aquí también hacemos exactamente lo mismo. De 1 a 2. Aquí en la edad también hacemos exactamente lo mismo. Planteamos que el mínimo tiene 15 años y el máximo tiene 42 años, así por decir eso. Bueno, lo podemos llevar hasta el fondo. En la preeclampsia estamos en el mismo caso que C.
decir que es exactamente lo mismo, hasta acá. La talla es una función aleatoria también que podemos insertar. Esto solamente es para datos donde colocamos que la mínima talla es 1,35 m y la máxima talla es 1,72 m. Y en cuanto a pobreza también encontramos un sueldo mínimo de un ingreso mínimo de 100 soles y un ingreso máximo de 3.800 soles. Ya tenemos nuestra base de datos ingresada, pero en números. Entonces tendríamos que, perdón, aquí hay un problemilla. Ahora, para que no esté cambiando, hacemos un artificio muy importante, lo copiamos y lo pegamos como número. Y ahora sí la tenemos normal. Para llenar los demás datos correctos podemos insertar un filtro o la función reemplazo. Por ejemplo, aquí podemos optar por la función reemplazar, ¿no? Buscar y vamos a buscar y reemplazar. Buscamos un 1 y le colocamos sí y ponemos reemplazar todos. Buscamos un 2 y le colocamos no, reemplazar a todos. Listo, ya tenemos reemplazado toda la información pertinente como la deseamos en este. Sin embargo, nos falta aquí. Podemos usar también la opción filtro, filtrar. En este caso vamos a buscar y colocamos 1 y decimos que 1 es Lima. Reemplazamos todos, colocamos 2 y decimos que 2 es Huacho. Reemplazamos todos, colocamos 3 y decimos que 3 es Chimbote. Listo. Ahora seleccionamos toda esta parte y también vamos a buscar y reemplazar y colocamos que 1 es parto pretérmino, que 2 es sin parto pretérmino. Ya tenemos nuestra base de datos completamente configurada. Si nosotros reducimos la fuente para tener acceso a toda la base de datos para poder observarla, aquí podemos observarla mejor. Bueno, solo habíamos ingresado 39 sujetos. Ahora, ¿cómo manejamos la base de datos? Hay diferentes formas. Una de las formas más prácticas es la confección de una tabla dinámica. En este caso, para elaborar una tabla dinámica, vamos a insertar tabla dinámica y escogemos la opción tabla dinámica. Ya está seleccionada toda la base de datos y siempre escogemos la opción una nueva hoja de cálculo, que es más práctica. Al hacer clic en aceptar, ya estamos en la opción tabla dinámica. Podemos pasarla a segundo plano y cambiamos de nombre para identificarla y la ponemos tabla dinámica o las iniciales de tabla dinámica. Al hacer clic sobre el icono tabla dinámica se activa la lista de campos. Alguna información podría faltar en la práctica, sin embargo toda la información posee un id o un número. Por defecto nos reporta tabla dinámica. Hacemos doble clic o también podemos hacer clic secundario, ¿no?, para ubicar
una configuración de campo de valor y miren, nos reporta lo que está haciendo. Es una suma, está sumando los valores. No nos interesa que sumen. En las bases de datos nos interesa la cuenta a nosotros, cuenta de número, y ha contado y ha visto que son 39 sujetos. Si quisiéramos conocer la procedencia de esos sujetos, solamente hacemos clic en procedencia y tenemos cuántos vienen de Chimbote, cuántos proceden de Huacho y cuántos de Lima. Si quisiéramos conocer el diagnóstico, nos dice cuántos tienen parto pretérmino y cuántas no tienen parto pretérmino. Si queremos conocer la edad, nos interesa que esté en columna para que cuente la edad, en la etiqueta de fila, y cogemos de valores y lo pasamos a etiqueta de filas. Y tenemos las frecuencias por edades desde la que es 16 años hasta 42 años. Si nos parece que esto no es adecuado, hacemos clic secundario y ponemos agrupar. Vamos a repetir. En la etiqueta de filas, donde queremos agrupar, hacemos clic secundario y hacemos clic en agrupar. Y bueno, decidimos comenzar desde el pequeño hasta el máximo y lo agrupamos en años de 10 en 10, por ejemplo. Y al hacer clic en aceptar ya tenemos agrupados los años de 10 en 10, de 16 a 25, de 26 a 35 y de 36 a 45, y están las frecuencias aquí. Si deseamos ver por el diagnóstico, tenemos aquellas que tienen preeclampsia. Si por fumadoras, también vamos a tener la información de fumadoras y no fumadoras, ¿no? Y igual para los demás pueden estar haciendo. Cuando llegamos a talla, estamos igual que cuando veíamos edad. Pasamos a las etiquetas de fila y tenemos las tallas. Y podemos agrupar también de la misma forma, ¿no? También de 10 en 10, por ejemplo. Y tenemos nuevamente las tallas. Ahora, si nos interesa un punto de quiebre, también lo podemos escoger. Bueno, podemos ver también para pobreza. Y tenemos los diferentes salarios. Aquí podemos agrupar de 500 en 500, por ejemplo. Bueno, por 1000 soles. Ya vamos a ver cómo. Y tenemos los salarios de las personas agrupadas de esta forma. Tabla dinámica nos permite, en el diseño de estudio de casos y controles como el que estamos, ir de frente al diagnóstico y pasarlo en la etiqueta de columna. Siempre va a haber cambios en las etiquetas de columna cada vez que movamos. Bueno, tenemos los casos y los controles, y queremos analizar, por ejemplo, por la procedencia. Ya tenemos la procedencia según los casos y controles. Miren, ya se modificó el ancho que estábamos trabajando, y eso lo vamos a fijar en ancho de columna. Vamos a ponerle 15, y la forma de fijarlo es ir a opciones de tabla dinámica, opciones, y deshabilitar autoajustar. Aparte de ello, podemos diseño de tabla clásica, para que nos permite tenerlas en lugar de etiquetas de fila, para que nos salga procedencia, por ejemplo, y aceptamos. Ya tenemos fija la tabla dinámica. Ahora sí, si nosotros cambiamos, por ejemplo, quitamos procedencia y nos vamos a edad, ya tenemos los diagnósticos por casos y controles en relación a edad. Si quitamos edad y nos vamos a preeclampsia, miren, tenemos los casos y los controles, y aquí están los no expuestos y los expuestos. Cuando nosotros vemos este tipo de información, nos podemos percatar de algo muy curioso. Las tablas de 2×2
confrontan el diagnóstico, o sea, el enfermo con el sano, o sea, el caso con el control, el caso con el expuesto, y aquí tenemos al no expuesto. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Excel los ubica por orden alfabético, o sea, primero va a salir no porque tiene pues empieza con la N, que es antes que la S. ¿Cómo solucionamos ese problema? Nos vamos a la tabla dinámica y escogemos toda esta opción donde están sí y no, y nuevamente hacemos clic en buscar y buscamos en buscar y reemplazar, buscamos donde hay no y colocamos una letra que vaya antes que la S. Perdón, lo que nos interesa es que sí vaya primero, y colocamos aquí una A.SI, reemplazamos sí por A.SI, reemplazamos todos, aceptamos, cerramos, luego regresamos a la tabla dinámica, hacemos en opciones de tabla dinámica y actualizamos todo. Una vez que hemos actualizado, si vamos a edad, por ejemplo, preeclampsia, ya tenemos ahora que la tabla de 2x2 tal como nos interesa para los análisis pertinentes, y miren, aquí ya nos dice que esto es preeclampsia, y aquí que estamos en el diagnóstico, que sea caso o control. Y podemos construir nuestras tablas de 2x2 e ir haciendo las que queramos, ¿no? Por ejemplo, con fumador, condición de fuma, también ya tenemos el caso con los controles. El control prenatal inadecuado también lo tenemos aquí. Esta tabla dinámica nos permite a nosotros insertar algunas funciones, ¿no?, interesantes para poder ejecutar. Por ejemplo, si queríamos calcular la exposición, podríamos iniciar los ratios o el riesgo relativo según sea caso control o un diseño de corte, para que no lo reporte automáticamente, ¿no?, aunque hay paquetes estadísticos que lo hacen de forma más práctica, ¿no? Tenemos también este tipo de información contrastando con ITU. Y un ejemplo, si quisiéramos calcular la odds ratio, nosotros reconoceríamos aquí que por fórmula la odds ratio es la razón de productos cruzados A por D. Entonces A es aquí B5 que multiplica a C6 dividido entre B6 que multiplica a C5, y tenemos una odds ratio que, bueno, nos está diciendo que no hay que la exposición no es mayor en los casos que en los controles en relación a la infección de tracto urinario. Nos sale de esta forma porque lógicamente los datos son obtenidos al azar y nos ha generado un nuevo ratio. Damos preeclampsia, vamos a la condición de control prenatal inadecuado. Casi todos nuestros ratios están saliendo no factores de riesgo porque la información ha sido generada al azar. Hasta que uno no sale factor de riesgo, no quiere decir que lo sea, los datos son generados al azar. Podemos asimismo pedir el cálculo del H cuadrado y de algunos otros valores que nos interesen, ¿no? Podemos modificar este cuadro para que cada vez que se genere salga un cuadro diferente, ¿no?, con un mejor arreglo. La confección de una tabla dinámica también nos permite tener acceso a información que nos interese, de obtenerla de otra forma. No es la tabla dinámica la única forma de obtener información. Para ello voy a disminuir la fuente, aunque voy a insertar, voy a copiar lo mismo aquí,
qué finalidad voy a hacer esto? Para obtener un dato que me interese, para contar. Una función que se llama contar algo que con rango de criterios. Para ello voy a hacer un artificio. Voy a seleccionar toda mi base de datos y le voy a poner un nombre. Le voy a llamar base de datos. Y ya está. Casi cada vez que yo diga base de datos, esta va a ser seleccionada de forma automática. Perdón. A ver, vamos a ver aquí si tenemos. Allá está. Esta se llama base T, BT. Ahí está, pues seleccionada de forma inmediata. ¿Cómo se llama la función que voy a insertar? Es base de datos contar. Y la base de datos ya le he puesto. Ya seleccionó. El nombre del campo voy a escoger a N siempre. Y los criterios voy a seleccionar todas las primeras las filas desde A1 hasta M2 y voy a cerrar la información así. Y listo. ¿Qué me está contando? Me está contando que hay 39 sujetos sin ningún criterio, pero imaginen que solamente quiero saber los de Chimbote. Entonces, ¿qué coloco aquí? Coloco Chimbote. Y tengo que hay 17 sujetos de Chimbote. Pero quiero saber los que son de Chimbote y que tienen parto pretérmino. Y tengo 8 con parto pretérmino. Pero quiero solamente las que tienen menos de 20 años. Hay un sujeto que viene de menos de 20 años. Y las sujetas que fuman. Ya saben que ha sido cambiado esto. Bueno, ese sujeto que viene de Chimbote y tiene 20 años fuma. Y que no tenga ITU. También es justamente ese sujeto que no tiene ITU. Que tiene una vaginosis bacteriana. Que tenga un embarazo gemelar, que no tenga embarazo gemelar. Ya está, 0. Esas son las condiciones que se cumplen para estos sujetos. Pero si nosotros quisiéramos que sea menor de 1,40 m, hay 7 sujetos menores de 1,40 m y nos interesará que solamente las que vienen de Lima, que sean menores de 1,40 m, solamente hay 2 y que tengan ITU, por ejemplo, ¿no? Hay una nada más con estas condiciones. Podrían interesarnos solamente las mujeres que tengan más de 18 años. Son 35 las que tienen más de 18 años, ¿no? Y si nos interesarían las que tienen más de 40 años, tenemos que hay 2 en toda nuestra base de datos de 40 años. Esta es otra forma de obtener información con el comando base de datos contar, ¿no? Ya les he explicado cómo se obtiene, y también con el uso de la tabla dinámica. Bueno, eso sería todo en cuanto a la elaboración de una base de datos en Excel y alguna información que se pueda obtener de ella. Hasta la próxima.